Nieves trató de incorporarse sintiendo que renacía su esperanza. Loren apenas reaccionó. Estamos aquí, aquí. Ya voy, ahora mismo voy. Nieves observó cómo le tendían una mano desde la nada. Al momento tomó la mano y pudo observar el resto de la silueta de uno de los hermanos pequeños de Loren. Ayúdame, Arturo, tu hermano se está congelando. Entre los dos y con grandes dificultades consiguieron levantar a Loren, que parecía desconectado del resto del universo. Subieron trabajosamente la pendiente, y entonces Nieves se dio cuenta de que estaban casi al lado de las primeras casas del pueblo, donde el terreno empezaba a descender. Hubiéramos muerto a las puertas de la salvación, pensó Nieves con un estremecimiento. Ahora que estaba otra vez en movimiento volvía a sentir la sangre corriendo veloz por sus venas, podía sentir cómo su cuerpo recuperaba parte del calor perdido. Pero el aspecto de Loren era mucho más preocupante. Vio que estaba blanco, mucho más pálido de lo que ella había visto en una persona viva. Su piel estaba helada como un témpano. Loren, ya llegamos a casa. Enseguida estarás bien. Arturo intentaba animarle. Había sido muy trabajoso arrastrarle hasta allí, incluso con la ayuda de Nieves, ahora él también notaba cómo su cuerpo empezaba a enfriarse demasiado. Era algo que nunca le había pasado antes, ni siquiera en los días más duros del invierno. Las ropas que llevaban los tres eran casi completamente aislantes. Pero el frío y la humedad se colaban a través de ellas. El agarrotamiento ya estaba acabando con su resistencia. La tengo, dentro. Loren susurró estas palabras desde unos labios amoratados de un color brillante chillón en comparación con la palidez de su rostro. ¿Qué? ¿Qué di? Oh, mira, Arturo, Aisei vuestra madre. Ya era de noche y Nieves estaba acurrucada en el sofá. Llevaba puesta una gruesa bata y se cubría con varias mantas. Había tomado un baño caliente y se encontraba mejor. Sin abandonar esas mantas se dirigió hacia una ventana y observó el exterior. La niebla seguía allí, acompañaba a la noche, creaba halos ominosos alrededor de las farolas del pueblo. Seguía allí, llenando todo el espacio, no quería marcharse. ¿Por qué siempre se te ocurren esas ideas absurdas? Salir al bosque con la niebla y el frío que hace. ¿Qué? Nieves se volvió, sí mamá, tienes razón. Fue una idea estúpida. Podrías haber cogido una pulmonía. Y quizá tu amigo Loren ya la haya cogido. Lo sé, todo ha sido culpa mía. Voy a acostarme. Pasó frío en la cama. Soñó con el blanco envolvente de la niebla, se arrebujó en sueños entre las sábanas, pero el frío seguía permanentemente con ella. Loren susurraba en su sueño. Temblaba y estaba blanco y frío. Su madre había tratado de abrigarle lo máximo posible, pero el frío no le había abandonado. En sus sueños corría entre la niebla, corría desnudo exultante de júbilo. Ya no tenía frío, no lo tendría nunca. Nieves despertó envuelta en sudor. Todo estaba inundado por el sudor, todo estaba casi encharcado. No, ahora se dio cuenta, no era sudor, era la humedad que se estaba colando dentro de su casa. Se levantó y fue hacia la ventana. La blancura hiriente del exterior le demostró que nada había cambiado. Ella seguía en el pueblo. Seguía allí en la mañana del domingo. Cuando bajó al salón se dio cuenta de que la humedad había inundado las paredes, toda la casa. El agua parecía a punto de rezumar de los paneles de madera con los que estaban recubiertos los muros. Trató de encender la chimenea pero los troncos estaban muy mojados. Ya lo intenté antes. Nieves se volvió y pudo ver a su madre cubierta de manta. Será mejor que hoy no vayas a por la leche, el tiempo es demasiado malo. A Nieves le pareció que su madre temblaba demasiado, que estaba demasiado pálida. No pensaba ir, mamá. Habrá que esperar a que se disipe la niebla. Estuvo toda la mañana en casa, solo al mediodía pensó que el invisible sol, allá en lo alto, había logrado calentar el ambiente lo suficiente para poder ir a ver a Loren. Esperó en la puerta sintiendo cómo la humedad trataba de profanar su cuerpo. Al fin la puerta se abrió. La madre de Loren la miró un momento con el ceño fruncido, pero al fin dijo: «Pasa, Nieves. Loren ha estado murmurando toda la mañana que quería verte». El muchacho se encontraba en la cama, en su habitación, tapado por tantas mantas que parecía encontrarse debajo de una montaña de algodón y lana. Cuando Nieves y la madre de Loren entraron en la habitación, el muchacho murmuraba algo con insistencia.
Quiero ir, con ella. Quiero verla otra vez. Quiero ir. Ella. Nieves se acercó a la cama donde yacía su amigo y le acarició suavemente la cara. Se estremeció al sentir el hielo que era su piel. Ya estoy aquí, Loren, he venido a verte. Nieves. El muchacho intentó incorporarse. Nieves, tienes que decírselo. Tienen que dejarme ir con ella, quiero ir con ella. Nieves levantó la mirada del lecho y se encontró con la de la madre de Loren, ninguna de las dos entendía nada. La casa de Nieves estaba cada vez más húmeda y su madre estaba aún más pálida. Su padre le había dicho que muchas otras personas empezaban a tener aquellos síntomas que parecían ser algo más que una simple pulmonía. Por la tarde volvió a verle. Se sorprendió porque esta vez Loren la esperaba levantado. Hola, Nieves. Se levantó del sofá en el que su madre le obligaba a reposar envuelto en mantas y su tono fue casi jovial. Loren, me alegro de que te encuentres mejor. Sin embargo, el corazón hizo varias piruetas en su interior. Loren seguía estando blanquecino, igual que al mediodía. Sí, estoy mucho mejor, muchísimo. Ya no tengo frío, ¿sabes? Se acercó a ella y le dio un beso en la cara. Su mejilla estaba helada. En realidad te esperaba. Hoy sí que me apetece pasear entre la niebla. ¿Te vienes? Y antes de que nadie pudiera hacer nada, Loren se había quitado las mantas de encima y corría hacia la puerta de entrada. Ella me llama. Quiero formar parte de ella, dijo mientras abría la puerta y se perdía en el húmedo exterior. Dios mío. Gritaron a la vez Nieves y toda la familia de Loren. Nieves y Arturo corrieron en pos del muchacho y también se perdieron en la blancura exterior. No se ve nada, Arturo. Y empiezo a agarrotarme de frío. Creo que voy a volver. No. Su voz sonó irritada. Si no le cogemos morirá. Lo sé, pero no sé a dónde puede haber ido. No se ve nada. Nunca lo encontraremos. Nieves había comenzado a pensar que quizás sería así cuando oyeron unos gritos de júbilo que venían de no muy lejos. Ahora soy parte de ti, ahora llevo tu esencia dentro, te tengo dentro. Nieves y Arturo reconocieron la voz de Loren y corrieron en esa dirección. En unos segundos le habían encontrado y Nieves no supo qué pensar cuando vio que su amigo se estaba desnudando mientras gritaba al aire. Hace un día estupendo, les miró, pero fue como si su presencia no contara. Arturo y Nieves lo agarraron por los brazos y comenzaron a tirar de él hacia la casa. No opuso resistencia, pero seguía gritando y tenía los ojos desorbitados. Nieves pudo notar el tacto gélido de su piel, pero notó algo más. La carne de Loren parecía reblandecida, era demasiado porosa y se contraía ante la presión de sus dedos. Sí, en verdad parecía eso, parecía una esponja llena de humedad, llena de la esencia de la niebla. Por la noche incluso las paredes de la casa de Nieves estaban volviéndose esponjosas y blancas. El número de casos afectados por la rara enfermedad había aumentado mucho. Su madre seguía peor y ya se había acostado. Su padre empezaba a experimentar los primeros temblores. La niebla seguía descansando sobre el pueblo. Y no solo eso, empezaba a llenarlo, empezaba a estar en todas partes. Cuando Nieves se acostó le pareció que lo hacía sumergida en unas aguas del Polo Norte. Cuando abrió los ojos vio que la niebla se había colado dentro de la casa. Se asustó mucho y se vistió con rapidez, bajó a la cocina para prepararse un café con leche bien caliente, con la leche que aún le sobraba. Oyó cómo la puerta de la calle se abría y se cerraba. Cuando fue al recibidor pudo ver a su madre que volvía de la calle. Iba solo con el camisón de noche. Hace un magnífico día fuera, dijo sonriendo con sus pálidos labios. Nieves sintió cómo algún resorte saltaba dentro de ella y subió a la habitación, se abrigó lo mejor que pudo antes de salir a la calle. Duerme profundamente, le informó la madre de Loren con un susurro casi histérico. Pero quiero que veas algo. Fueron a la habitación del muchacho y Nieves se encontró con lo que parecía un cadáver en su lecho de muerte. Su madre le sacó un brazo de entre las sábanas, pero Loren siguió durmiendo en lo que parecía un sueño plácido. Y ahora mira, Nieves pudo ver cómo apretaba aquel brazo y vio cómo este se comprimía de forma antinatural y de él surgían gotas de agua. Voy a bajar al pueblo del valle para buscar al médico. Al fin y al cabo yo fui quien hizo que enfermara obligándole a pasear entre la niebla. Sabía que aquello no era del todo cierto, pues había muchos otros en el pueblo enfermos de lo mismo que ni siquiera habían pisado la calle, como su madre. Será muy peligroso. Debería ir tu padre.
No Nieve se fijó en las paredes que estaban húmedas y chorreaban de alguna forma. Me siento responsable de esto. Lo haré yo. Y sin decir nada más cruzó el salón, abrió la puerta de la calle y se perdió en la nada blanca. Pensaba coger el caballo que tenía su padre en el establo. Los coches no eran útiles a esa altura, solo se usaban para el viaje de ida y vuelta, ya que era necesario el uso de cadenas. Era un percherón robusto, no muy rápido pero capaz de atravesar toda clase de terrenos en las peores condiciones. Entró en el establo hasta el lugar donde se hallaba el caballo de su padre. «Hola», Viento le susurró al animal acariciándole el morro. El establo estaba al lado de la lechería, un establo compartido, donde la gente de ciudad que tenía casa allí dejaba a los animales al cuidado del señor Eusebio. Pudo ver que allí la humedad no había afectado para nada. La concentración de la niebla era mucho menor en aquel terreno más bajo. La niebla parecía enganchada a la cima de la montaña. Cuando hubo cabalgado menos de 1 kilómetro se dio cuenta de que la niebla se acababa allí de una forma brusca. Entonces pudo ver el sol de la mañana, que acababa de salir de detrás de una montaña en el horizonte. Por fin empezó a sentir que la humedad se evaporaba de su cuerpo y comenzaba a entrar en calor. En el pueblo el doctor no estaba en ese momento. Se encontraba atendiendo a un enfermo y tardaría en volver. La asistenta del doctor la dejó que esperara en su casa. El médico tenía televisión. Arriba, en la montaña, nadie se había molestado en comprar ninguna. Ni siquiera habían construido antenas en las casas. La distracción de los programas logró mitigar en algo su nerviosismo. A las 11 de la mañana llegó el doctor. «Esta niña le ha estado esperando», le informó la asistenta. «Sí, ¿y qué te pasa?» «No es a mí. Es en mi pueblo. Arriba. Hay niebla y mucha gente está empezando a enfermar de algo extraño». «¿Algo extraño?» La miró como si empezara a dudar de ella. «Sí, bueno, creo que es pulmonía», se obligó a mentir. «El médico ya lo vería por sí mismo. Es grave, doctor, por favor. Hemos de darnos prisa». Subieron por el camino del pueblo en el utilitario del doctor, equipado con cadenas. El asfalto estaba en muy malas condiciones y así el coche tenía grandes dificultades para subir las cuestas heladas. Al final de una cuesta Nieves pudo ver que la niebla se había disipado. No supo el porqué, pero aquello la alarmó en gran medida. Dese prisa, instigó al médico. Pasaron por la zona de los establos de las vacas y los pocos caballos. El de Nieves se había quedado en el pueblo del valle, esperando a su posterior regreso. Entonces tomaron otra curva cerrada y al pasarla el médico paró su coche con un chirrido. Los ojos de Nieves parecieron querer salir de sus órbitas cuando pudo comprobar que el pueblo entero había desaparecido. Salió fuera del coche y corrió por donde antes habían estado las casas del pueblo. Nada. No había nada. No había nadie. Entonces comprendió en un destello de terror supremo. La niebla había desaparecido, sí, se había elevado en el cielo. Y se había llevado al pueblo con ella. Ahora el pueblo entero, casas y gentes, formaban parte de la niebla. Viajaría por los cielos hasta, quizá, algún día volver a posarse en un sitio recóndito del mundo. Fin. Fin del relato. Si te ha gustado, suscribe, comparte, like, comenta.